¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Antes de nada quisiera agradeceros de verdad y de corazón todos aquellos de vosotros que estáis dedicándole un tiempo a ver estos vídeos, entendiendo que os aporte cierto valor y que dota de mayor calidad a cuando os enfrentéis a un entrenamiento y cómo podéis programar vuestro entrenamiento, porque es el principal fin que persigo. Y deciros que todos aquellos de vosotros que además estáis no solamente viéndolo, sino estáis realizando comentarios y sugerencias, pues doblemente agradecido porque los leo todos, los tomo muy en consideración y seguro que generaremos contenido a futuro a partir de los mismos, ¿vale? Bien, dicho esto, deciros también que cualquiera de vosotros que estéis interesados en que sea yo la persona que defina y desarrolle vuestro programa de entrenamiento, hacérmelo saber igualmente. Tenéis mi Instagram, Eduardo Redruello es mi Instagram y en los propios vídeos, cualquier comentario que sea de vuestro interés, yo estaré encantado en poderos ayudar y guiar en ese camino hacia vuestro principal objetivo, ¿vale? Bien sea ganancia muscular, bien sea fuerza, bien sea definición, bien sea dieta, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué vamos a ver hoy? El otro día estuvimos viendo, si recordáis, un vídeo relativo a qué tiene que ver con todo esto relativo a la hipertrofia muscular, ¿vale? La hipertrofia muscular como todas esas estímulos que tienen que, o adaptaciones que cuando sometemos al cuerpo a una carga se tienen que producir, ¿vale? Y a partir de aquí veíamos todas las variables, ¿verdad? La tensión mecánica, el estrés metabólico, el daño muscular como principales bloques que tienen que ver con para que se genere ese crecimiento muscular y la hipertrofia. A partir de aquí, hemos oído muchas veces qué es esto de la carga de entrenamiento, ¿verdad? Nos hablan, oye, ¿qué carga de entrenamiento es la óptima? A mí me hacéis muchas preguntas, tanto presencial como vía redes sociales. Y yo os diría que lo primero que hay que entender que es la carga de entrenamiento es la carga total de estímulos que recibimos cuando sometemos al cuerpo a un entrenamiento, ¿vale? Buscando fundamentalmente unas adaptaciones y unas respuestas concretas en función a nuestro objetivo, tanto de fuerza como de hipertrofia muscular o pérdida de grasa. Es muy importante que aquí además tengamos claro que hay dos tipos de carga. La carga externa, que es verdad, todo esto que está fuera de nosotros, todo lo que tiene que ver con aspectos fuera de lo que se produce internamente en nuestro organismo, sería lo que definiéramos como carga externa. Es decir, la repetición en los ejercicios, el volumen, la frecuencia, todos estos aspectos serían carga externa, ¿de acuerdo? Y la carga interna sería todo lo que tiene que ver con la respuesta de nuestro organismo cuando nos sometemos a esas cargas externas, a esos elementos externos. Aquí no nos vamos a profundizar, no nos vamos a parar, dado que tengo un vídeo preparado específicamente de la carga interna. Hoy nos vamos a centrar en la carga externa, ¿vale? Dentro de la carga externa, como os digo, uno de los bloques fundamentales que tenemos que entender es la intensidad. La intensidad sería el primer bloque fundamental que tenemos que aprender cuando queremos hablar de la carga externa, ¿vale? ¿Y por qué? Porque la intensidad la podríamos definir como el aspecto cualitativo, ¿vale? Y la calidad que tiene cada repetición y cada serie, ¿no? Esto sería lo que nos daría como consecuencia un adecuado nivel de intensidad, ¿vale? Es decir, la calidad de la repetición que se puede traducir por todo ese, por ejemplo, el ROM que aplicamos, el rango de movimiento completo o no completo que aplicamos, el tiempo bajo tensión que aplicamos, todos estos aspectos, ¿verdad?, tienen mucho que ver con la calidad en términos de intensidad, es decir, con esa carga externa que aplicamos, ¿vale? A partir de aquí, ¿cuál es lo tradicional que hemos oído hablar? Yo en los años de experiencia que tengo se habla mucho de programar un entrenamiento a partir de calcular tu 1RM, es decir, tu repetición máxima a el esfuerzo máximo, la carga máxima cuando lo sometes a una única repetición, ¿vale? Esto sería uno de los aspectos que es tradicionalmente, ahora veremos, porque yo estoy de acuerdo en parte, ¿vale? De que nos sirva como referencia, pero os daré mi opinión, pero os digo porque es una de las maneras en las que hoy se programa muchas veces el entrenamiento, ¿vale? Que es calcular tu 1RM, entendido como el 100% del peso máximo que podemos hacer a una única repetición, ¿vale? ¿Y por qué digo que para mí no es la manera más adecuada? Pues fundamentalmente porque nuestro cuerpo no se comporta de una manera lineal, no se comporta de una manera
estable, es decir, nuestra capacidad de expresar fuerza es variable y oscila en función de lo que hayamos descansado, lo que hayamos comido, en qué momento nos encontramos, si tenemos mucho cortisol, si tenemos mucho estrés, si no hemos descansado bien, no hemos dormido el número de horas adecuada, puede oscilar muy mucho, ¿verdad? Entonces, calcular tu 1RM es una manera, bajo mi punto de vista, que fluctúa muchísimo, como para que sea la única manera en la que nos tenemos que fijar a la hora de medir la intensidad como carga externa de entrenamiento, ¿vale? Y además, ¿por qué? Porque implica cierta presión y cierto riesgo. Si tenemos que calcular por cada ejercicio básico tu 1RM, nos va a llevar un tiempo y luego vamos a someter al cuerpo a un estrés que para una única repetición o nuestro nivel de adaptabilidad, de experiencia, ya es un nivel medio, un nivel elevado, o podemos tener problemas en el tejido cognitivo solamente para calcular tu RM, tu 1RM, ¿vale? Con lo cual yo entiendo que te expone claramente a cierto riesgo de lesión, con lo cual no es lo conveniente, ¿vale? A mi modo de ver, no es lo conveniente. Entonces, nos surge un problema a la hora, además, de calcular nuestro nivel adecuado de intensidad. Veréis, hay muchas veces que, por ejemplo, te dicen, hoy vamos a calcular, vamos a trabajar hipertrofia, Edu, vamos a calcular, imaginaros que vuestro nivel de 1RM son 100 kilos. Bueno, pues vamos a trabajar al 60% de tu máximo, tu 1RM, de estos 100 kilos, porque vamos a trabajar hipertrofia. Y convendréis conmigo en que esto está bien, pero tiene unas connotaciones importantes. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo trabajar a 12 repeticiones pudiendo hacer 12 con el 60% de tu 1RM, ¿vale? Que a 7 repeticiones pudiendo hacer 12 con este mismo 60% de tu 1RM. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque obviamente tu nivel 12 pudiendo hacer 12 trabajando a un porcentaje de tu máxima carga no tiene la misma respuesta en el cuerpo que si nos dejamos, aquí sería un RIR 0, sería no podemos, hacemos la 12 y no podemos hacer ni una más, ¿vale? Sin embargo, aquí nos dejaríamos 7 pudiendo hacer 12, nos dejaríamos 5 en la recámara, aun a pesar de que estemos trabajando con el mismo nivel de carga, ¿vale? Es decir, sí tiene sentido con respecto a tu carga máxima, trabajar con 60%, pero aquí el nivel de esfuerzo no tiene nada que ver del carácter del esfuerzo trabajando de una manera o de otra. Con lo cual, si esto lo tenemos que unir en términos de intensidad a un concepto que hemos visto también en alguna clase anterior, que hemos hablado de el RIF. Y aquí hemos dicho que las repeticiones en la recámara, las que nos dejamos para dotar de una serie como serie efectiva a la semana, de las que nos vamos a computar para el volumen total de series efectivas a la semana, habíamos hablado de un RIR 2, ¿vale? O, a mi modo de ver, entre un 90 e incluso llegando al 100% de tu máximo. ¿Por qué? Pues porque ya cuando metemos el río tu 90-100% de tu máximo, sí tenemos que entender que estamos trabajando en un contexto, por ejemplo, de hipertrofia, ya con una intensidad adecuada con una carga que podemos haber medido. Es decir, si trabajando al 60% de tu máximo, si trabajamos a 12 pudiendo hacer 12, aquí nos quedaríamos en un RIR 0, con lo cual estaríamos en el entorno del 100% de nuestra capacidad máxima de expresar fuerza ese día en función de cómo estemos, cómo hayamos descansado en ese momento, con lo cual sí sería algo que tendría sentido si lo que buscamos es hipertrofia, porque nada tiene que ver este ejercicio, ¿vale? Esta serie que sí la dotaríamos como efectiva, pero eso mismo trabajando a 5 repeticiones en la recámara, sería un RIR 5, no tendría nada que ver para un objetivo de hipertrofia. Y sin embargo, si trabajásemos con la intención de expresar fuerza, sería la inversa. No tendría sentido trabajar cerca del fallo, que sí lo tiene en hipertrofia, pero no en fuerza, y sin embargo esta serie sí la podríamos computar como una serie efectiva a la semana si trabajamos
fuerza. ¿Por qué? Pues porque trabajamos lejos del fallo, con una fatiga baja y con el tiempo suficiente de descanso en donde nos permita la siguiente serie hacer la máxima expresión de fuerza y velocidad posible, ¿vale? Con lo cual, estos aspectos son tremendamente importantes para que vayamos conociendo un poco de qué manera aplicamos la máxima intensidad. Lo óptimo sería quedarnos siempre en un entorno en el que mida la intensidad, sobre todo nuestro RIR o nuestro porcentaje máximo de fuerza que podemos expresar ese día, en torno al 90% o un RIR 2, ¿vale? A partir de aquí, ¿cuál sería otro aspecto interesante para medir la carga externa? Estaríamos hablando de el volumen. Aquí dentro del volumen tendríamos que saber, bajo mi punto de vista, que volumen es el óptimo necesario para que la carga externa sea adecuada en términos de un grupo muscular. Tendría que ver con todo lo que es el número de series que hacemos en relación a ese gesto o a ese grupo muscular en una semana en concreto, ¿vale? Y aquí os adelanto, aquí tendríamos que hacer un número de series que solamente sean computadas como series efectivas, ¿vale? Series efectivas son aquellas, como decíamos, que trabajen cerca de nuestro máximo. El resto serían de aproximación o incluso de calentamiento, ¿vale? De activación y de calentamiento, aproximación. Aquí el volumen, estaríamos hablando de un volumen de entrenamiento adecuado, sería entre 10 y 20 series efectivas a la semana, ¿vale? Y además con una variable más que tenemos que tener muy presente para hacer efectiva esa serie, ¿vale? Que es lo que denominamos el tool o el tiempo bajo tensión, el TUT o el tool. Es decir, qué tiempo vamos a estar sometidos a esa carga, ¿vale? Entendiendo que a mayor tiempo bajo tensión o a partir de un mínimo tiempo bajo tensión es más adecuado todavía para sumarla como serie efectiva esa semana, ¿vale? Con lo cual estas dos variables serían muy importantes. ¿Qué número de series tengo que hacer a la semana? Un mínimo de 10. En el entorno de 20 sería un rango que nos va a permitir una progresión adecuada. Si soy un sujeto de poca experiencia, empezaremos con 10, iremos metiendo series adicionales, ¿vale? Para tener una capacidad de sobrecarga progresiva y de crecimiento progresivo, ¿vale? Y si no, tendremos que entender que nos tendremos que ceñir a un volumen, bueno, pues en función de nuestra experiencia, si somos un sujeto ya que compite o que hacemos un volumen interesante por nuestro nivel de adaptación en ese músculo o en esos músculos en concreto, nos permitirá trabajar en unas series o en un rango de series efectivas mayores. Pero muy importante tener la variable del tiempo bajo tensión adaptada también o añadida al número de series efectivas, ¿vale? A partir de aquí, qué más tenemos que conocer? Tenemos que conocer que otro de los factores importantes a la hora de medir el volumen es el fallo muscular. Aquí el fallo muscular, permitirme que tenemos que ser claramente inteligentes a la hora de afrontarlo y programarlo en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque se puede fallar, sí. A medida que el sujeto tiene más capacidad o más nivel, puede estar más secuenciado, o sea, más programado en el entrenamiento más frecuentemente esto de llegar al fallo muscular, sí. ¿Vale? Pero ojo, porque llegar por llegar, o llegar sin que esté programado, o llegar siempre al fallo muscular, si es además un sujeto con poca experiencia, hay un riesgo de lesión muy elevado, con lo cual no es lo conveniente, sí de manera puntual, no de manera recurrente, ¿vale? En consecuencia, el fallo muscular, ya en algún vídeo he comentado que lo tenemos que entender, bajo mi punto de vista, no en sujetos de una cierta edad, ¿vale? No en movimientos de ejercicios con peso libre, ¿vale? Por ejemplo, una sentadilla con barra. En peso libre no es lo conveniente llegar al fallo muscular, ¿vale? En movimientos multiarticulares, ¿vale? Que además sean con peso libre. Puede tener más sentido trabajarlos en máquinas guiadas o en máquinas más estabilizadoras, en donde apoyamos la espalda y tenemos una secuencia en donde no vamos a perder el foco
no dispersamos el foco como pueda ser en una sentadilla, en otra serie de aspectos, en los estabilizadores, en que no me mueva, en controlar la carga, ¿verdad? Y ahí puede tener más sentido. Máquinas guiadas, sí. Máquinas estabilizadoras, sí. Máquinas con peso, o sea, peso libre con barra con mancuernas, más cuidado, y sobre todo si el sujeto no tiene una experiencia, y en personas mayores no metería el fallo muscular, porque ni es saludable ni tiene sentido, ¿vale? Es preferible quedarte en un porcentaje de tu RM o en un 80-90% de tu máximo, más que de sobra, ¿vale? Más que de sobra. Bien, y a partir de aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría hablar de la frecuencia frecuencia de trabajo a la semana. ¿Qué frecuencia a la semana deberíamos de tener presente? Deberíamos de trabajar con una frecuencia en donde las tres variables las tengamos muy identificadas. Es decir, si yo meto las tres variables que tienen que tener sentido para establecer qué frecuencia, estaríamos hablando de inicialmente la intensidad, el volumen y la frecuencia. Las tres tienen una vinculación directa, es decir, si queremos trabajar, por ejemplo, 3 días a la semana ese grupo muscular, lo interesante es que tengamos presente que tenemos que adaptar el volumen y la intensidad a la frecuencia, ¿vale? Con lo cual, mi recomendación es que para hipertrofia busquemos un entorno de 2 veces a la semana por grupo o por gesto muscular. Es muy interesante, ¿vale? Y sería lo adecuado. ¿Vale? Sería una posibilidad adecuada, obviamente teniendo la disponibilidad de tiempo del sujeto presente, ¿vale? Pero que si aumentamos la frecuencia, que vaya en detrimento de la intensidad y del volumen, para que esto siempre esté equilibrado, ¿vale? A mayor frecuencia adaptamos la intensidad y adaptamos el volumen y viceversa, ¿vale? Con lo cual, mi recomendación es que trabajéis la frecuencia, nos tiene que dar el descanso óptimo necesario para obtener la máxima intensidad en las siguientes sesiones. Con lo cual, tenemos que buscar que en una semana puede tener sentido trabajar una frecuencia 2, en otra semana hemos hecho una sobrecarga muy importante en el primer día de entrenamiento de ese grupo muscular y no tiene tanto sentido irnos a 2 veces esa semana, o por lo menos dejar un mínimo espacio de tiempo para que nos permita una recuperación óptima para que el siguiente entrenamiento lo hagamos de calidad. Sí es cierto que cuando hablamos de 2-3 días entre medios, una frecuencia 2 sería bastante óptima en un nivel intermedio, en un nivel normal, como para trabajar 2 veces ese grupo muscular, ¿vale? Y por último, quisiera también haceros referencia a algo que tiene directa relevancia, que son los descansos. ¿Qué descanso sería el óptimo? El descanso, que muchas veces me habéis preguntado en el gimnasio, ¿qué tengo que descansar? Mira, tradicionalmente se hablaba, yo me acuerdo siendo un chavalín, que en el gimnasio se hablaba siempre de 1 minuto, 1 minuto y medio de descanso entre serie y serie. Bueno, aquí depende, aquí depende. Bajo mi punto de vista, os voy a dar mi consejo. No tiene nada que ver si trabajamos a fuerza como si trabajamos hipertrofia. Si trabajamos hipertrofia, lo interesante os diría que es descansar el mínimo tiempo posible que te permita afrontar la siguiente serie sin perder calidad, con la máxima intensidad, pero sin perder calidad. Es decir, no descansar más allá del tiempo mínimo necesario, pero sí para que no entremos a la siguiente serie con fatiga. ¿Vale? Si tenemos que descansar 30 o 40 segundos más para no entrar a la siguiente serie con fatiga, es lo conveniente, ¿vale? No vamos a tener una mayor ganancia por entrar con fatiga. Es más, vamos a expresar fuerza de peor manera, vamos a tener una intensidad menor y va a ser una serie probablemente de menor calidad, con lo cual no entrar con fatiga a la siguiente serie. ¿Esto quiere decir que descansemos todo lo que nos dé la gana? 2 horas, un día, entre serie y serie. No, parece que no, ¿no? Pero sí el tener presente que cuando yo estoy 100% recuperado para afrontar la siguiente serie con la máxima calidad y con la máxima intensidad, es el momento de iniciarla. Esto, en términos generales, pues te puede llevar entre 1 minuto y medio con una serie de grupos o en función del tipo de serie que hayas hecho, hasta 2 minutos o en una pierna, 2 minutos y medio o 3 minutos. No pasa nada.
¿vale? Pero que no pierda calidad la siguiente serie. Y si hablamos de fuerza, tenemos que pensar que la variable fatiga tenemos que trabajar en hipertrofia lo más cerca del fallo, ¿vale? A un número de repeticiones no menos de 6-12 repeticiones y con una intensidad muy adecuada próxima a nuestro RIR 2 o 0 o nuestro 90-100% ese día, ¿vale? De capacidad de expresar fuerza. Entonces, ¿cómo compara esto en un ejercicio, en un entrenamiento orientado a la fuerza? Tenemos que descansar todo lo necesario para que estemos totalmente recuperados, y aquí el tiempo no es una variable banal, no perseguimos generar el máximo estímulo, sino mover una carga, con lo cual descansemos todo el tiempo que sea necesario para expresar una serie de series, además se trabaja muchas menos series, con un rango de repeticiones del entorno de 2-3 repeticiones por gesto, ¿vale? Por grupo y por ejemplo, pues sentadilla o press de banca o peso muerto, y tendremos que descansar todo lo necesario para no arrancar con ningún tipo de fatiga. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque podemos incurrir en el error de perder un poco de fuerza, obviamente no pasa nada, a la hora de hacer un objetivo orientado a fuerza en la siguiente serie y vayamos a una pérdida de un 10-15%. Esto está bien, esto es normal. Y arrancamos la siguiente serie con una pérdida de velocidad o de expresión de fuerza de un 10-15%, pero no más. Pero no más. Y si para ello tenemos que descansar 5 o 10 minutos, descansamos 5 o 10 minutos. Pero arrancamos siempre esa serie dotándola de la máxima calidad. ¿Vale? Con lo cual, si tenemos que resumir todos los aspectos relativos a la carga interna, a la carga externa, perdón, hemos hablado de intensidad como la parte cualitativa, recordar, en donde, bueno, la secuencia de 1 RM puede tener sus matices por todo lo que el cálculo se refiere más porque no siempre el trabajar un porcentaje de tu repetición máxima va a tener un esfuerzo igual. Tendremos que hablar en consecuencia de la variable del RIR para dotar de la calidad a esa serie para poderla determinar como efectiva. Aquí un RIR 2 o 90-100% de intensidad sería lo adecuado. El volumen, en el volumen hemos hablado de 10-20 series efectivas a la semana, sería un buen volumen, pero siempre teniendo también la variable del tiempo bajo tensión en la recámara para tener un mínimo de 20-30 segundos estar bajo la carga para conseguir esos mayores volúmenes de estímulos, ¿vale? Y el fallo como una cosa recurrente, no como una cosa permanente programada en el entrenamiento y mucho más si son sujetos de poco expertise o poca experiencia, ¿vale? Los descansos tenemos que hablar de un entorno, si es hipertrofia, de aquel descanso que nos permita afrontar la siguiente serie con la máxima calidad, y si es fuerza, será el tiempo necesario que nos permita trabajar lejos del fallo, ¿vale? Con la máxima intensidad, 3-2 repeticiones. Y para eso, bueno, pues tendremos un volumen de descanso infinitamente superior al de el objetivo de hipertrofia, ¿vale? Y la frecuencia, cuántas veces trabajamos a la semana, que tengamos presente este quesito siempre, que la frecuencia tiene directa relación con la intensidad y con el volumen. A mayor frecuencia, adaptar la intensidad y el volumen a lo que sea necesario. Y como resumen sería tener un descanso óptimo que nos permita expresar la máxima intensidad en el siguiente entrenamiento. ¿Vale? Pues nada más, queridos amigos, mañana hablaremos de la carga interna, ¿vale? Para completar esta foto de la carga y, bueno, pues lo dicho, cualquier comentario que me queráis hacer, bienvenido sea y os invito y os espero al próximo vídeo, que será altamente interesante. Gracias.